Respuestas. Gracias por su sintonía. Mi nombre es Elaine Moscoso y como cada semana junto al pastor Miguel Núñez estaremos discutiendo temas de interés. En el día de hoy deseamos hablar sobre educación sexual, mitos y realidades. Y hemos querido traer este tema precisamente con este título en vista de que hay mucha confusión con relación a lo que es la educación sexual y muchas ideas asumidas que no corresponden a la realidad. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine, y ciertamente es así. Yo creo que mucha gente oye cosas en las calles, oye cosas, o lee cosas en un periódico, o lee cosas en una revista y asume que porque ha sido dicha o publicada, que inmediatamente eso corresponde a la verdad. Pero yo creo que tenemos que ir más allá y revisar los estudios y poder hablar de una forma más concreta. Así es, y en tu calidad de médico infectólogo y con tu experiencia en el campo de las enfermedades de transmisión sexual, creo que puedes contribuir entonces a aclarar muchas malas interpretaciones que se han venido comentando a nivel de los medios de comunicación y redes sociales en estos últimos días. Bueno, yo creo que queremos hacer eso, queremos simplemente poder tomar aquello que se enseña que es cierto y promoverlo, y aquello que no es cierto poderlo aclarar de manera que la población pudiera estar mejor informada. ¿Cuál tú crees que es la importancia de una buena educación sexual y qué pudiéramos llamar buena? ¿Mucha información, poca información, toda la información? Bueno, yo creo que cuando hablamos de educación sexual, eso es un campo muy amplio porque va desde conocer lo que son los órganos reproductores del hombre, de la mujer, cómo funcionan de manera distinta y cómo Dios ha diseñado a ese hombre y esa mujer precisamente para en su funcionamiento poder procrear y tener un hijo, con todas las implicaciones que eso tiene, sobre todo en un mundo como el de hoy, donde hay tantas enfermedades de transmisión sexual que caen también dentro de lo que es el ámbito de la educación. Pero una buena educación sexual no puede limitarse simplemente a información. Tú no puedes tomar un niño o un adolescente incluso y comenzarle a dar cálculo 3, por ejemplo, que sería un cálculo quizás para alguien que va a estudiar ingeniería, y decir, bueno, pero esto es buena matemática. Bueno, es buena matemática cuando yo tengo ya la base para entender y sé incluso cómo usar ese cálculo 3. Entonces, una buena educación sexual implicaría información correcta, apropiada para cada individuo en la etapa de su desarrollo en la que él se encuentra y que él necesita conocer para la etapa de su desarrollo. De tal manera que tenemos que entender mejor lo que es una buena educación sexual, porque temo que mucha de la educación sexual que se pasa hoy en día de forma formal o informal, de forma familiar o gubernamental, no es necesariamente apropiada para la edad de un niño, por ejemplo. Hoy se habla mucho de que el niño inicia su actividad sexual cada vez más temprano. ¿Implica esto entonces que la información que antes dábamos o pasábamos a un adolescente de 14, 16 años, ahora se le vamos a pasar del niño de 8 a 9 años? Mira, Elaine, yo creo que uno de los problemas o uno de los errores que se cometen es ver las disfuncionalidades de una sociedad y luego querer entonces ajustar la enseñanza a la disfuncionalidad de la sociedad. No, yo no creo que eso es lo que debemos hacer. Yo creo que en todos los campos, no importa si educación sexual, puede ser teología, puede ser sociología, puede ser filosofía. Yo necesito definir primero lo que entendemos es apropiado para una población y luego entonces enseñar lo apropiado para la población a la edad que debe ser, independientemente de la disfuncionalidad que esté ocurriendo, porque cuando yo lo hago apropiadamente, quizás contribuya a corregir parte de la disfuncionalidad. Déjame darte una ilustración. Nosotros sabemos hoy en día también que cada vez es más temprana la edad a la que un niño es expuesto a un arma de fuego. Así es. Implicaría entonces que nosotros debiéramos comenzar a una edad temprana a hablar acerca de las armas de fuego, cómo se usan, cómo se disparan, cómo funcionan. No, nosotros no debemos hacer eso, como tampoco debemos comenzar a enseñar a un niño de 10 años a manejar un carro porque él no tiene la madurez para manejar un carro, aun cuando sabemos que hoy en día hay niños de 14 y de 15 años detrás de un volante, manejando incluso con permiso de sus padres. Pero eso no dice que yo debo comenzar a enseñar a manejar a los niños en una etapa más temprana, porque ellos no tienen madurez emocional para ponerse detrás de un volante y manejar responsablemente. Entonces yo creo que debemos hacer lo mismo en la sexualidad y en todos los demás campos. Antes de entrar en el tema directamente, ¿cómo caracterizarías tú la sexualidad de la sociedad de nuestros días? A nivel general. Bueno, yo creo que esto es una sociedad altamente sexual, una sociedad que piensa en términos sexuales,
que todo lo que hace hoy en día lo piensa a través de lo que es el símbolo del sexo. Vendemos carros con sexo, vendemos maquillaje con sexo, vendemos ropa con sexo, vendemos todo tipo de cosas a través de lo que es, literalmente nosotros como médicos, yo he ido a conferencias donde se van a promover productos farmacéuticos y he visto las representantes de esos productos vestidas de una forma extremadamente sensual, como si hubiera necesidad de vender o de anunciar o de promover un producto que es para la presión arterial o un antibiótico de una manera sensual. Entonces tenemos una sociedad que es sensual desde que te levantas hasta que te acuestas. Es tan común que nosotros no nos percatamos de cuán bombardeados estamos con las vallas, con lo que trae un periódico, con lo que trae una revista. Tenemos una sociedad altamente hedonista, dada a los placeres, y cuando tú combinas lo que es el placer del alcohol, el placer de las drogas, con el placer del sexo, y la irresponsabilidad de nuestra sociedad, que no conoce lo que es el sentido de vergüenza, el sentido de culpa, el sentido de responsabilidad, tú tienes entonces todas las disfuncionales habidas y por haber que estamos viendo en nuestros días. Y lo que tenemos que hacer no es legislar para la sensualidad abierta y para los placeres abiertos, porque esa es la práctica. No, nosotros tenemos que legislar para impactar positivamente y contribuir a frenar lo que es esa sensualidad y ese placer abierto. No podemos ajustar las legislaciones a la realidad, porque entonces vamos a terminar aprobando las armas de fuego, vamos a terminar aprobando las violaciones, vamos a terminar aprobando los crímenes, porque ellos corresponden a la realidad de nuestros días. ¿Cuándo tú entiendes que comienzan a cambiar estas cosas? Entiendo que hasta mediados de siglo teníamos una sociedad conservadora, más o menos modesta. ¿Cuándo, cómo, con qué, dónde se inicia este cambio? Bueno, el que conoce la historia contemporánea, sobre todo de Norteamérica y Europa, que han sido las naciones que han marcado el rumbo de la sociedad. La década del 60 es una década que ha sido conocida como la bisagra sobre la cual la civilización giró y que cambió el rumbo de la humanidad y jamás ha vuelto al mismo lugar. Fue una década caracterizada por los hippies. Comienza entonces el movimiento de las drogas, comienza entonces todo lo que es el hedonismo de nuestros días, altamente anti-autoridad, anti la autoridad del gobierno, anti la autoridad de los padres, anti la autoridad del jefe de la oficina. De hecho, la frase clásica en Estados Unidos con bumper stickers en los carros era cuestiona la autoridad. Ese es el punto de inflexión y de cambio de la civilización de nuestros días. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema. Educación sexual, mitos y realidades es nuestro tema en el día de hoy en Respuestas. Quédese con nosotros.